Chicago, la tercera metrópolis de Estados Unidos por número de habitantes, representa en el imaginario colectivo el arquetipo de América. Sus dimensiones son enormes y su población es culturalmente muy diversificada. Chicago ha sido programada como motor del país. No emana la superioridad de Nueva York, no se pierde en el territorio como Los Ángeles y no es un edén terrenal como San Francisco. Sin embargo, es una ciudad sólidamente estructurada, pragmática y apasionada. Siendo la ciudad americana por excelencia, Chicago es necesariamente un lugar de récords. Suyo es el edificio más alto de Estados Unidos, la Sears Tower, que alcanza los 443 metros de altura y cuenta con más de 100 ascensores. En honor a su tradición de cuna de la arquitectura moderna americana, Chicago sigue ofreciendo las construcciones más sorprendentes de Estados Unidos. Así, la línea del cielo de esta ciudad a orillas del lago Michigan es cada vez más espectacular. El aeropuerto O'Hare cuenta con el mayor tráfico aéreo del mundo, 185.000 pasajeros al día con un total de 67 millones de personas al año. La suerte de la ciudad está ligada a su posición geográfica, que le permite desarrollar el papel de principal nudo comercial de Norteamérica, gracias a sus comunicaciones por aire, tierra y agua. El centro de Chicago se extiende entre el Chicago River y el Grand Park, alargándose por las orillas del lago Michigan. En el trazado regular de las calles destaca el barrio del Loop, lleno de rascacielos. Al este se encuentra Streeterville, con los grandes edificios que dan al lago. Al norte se halla el rico barrio residencial de la Gold Coast. A lo largo del Chicago River se alinean las dos torres gemelas de Marina City, con su inconfundible forma circular. Un poco más allá, en la Michigan Avenue, destaca la fabulosa Tribune Tower, con su torre elegantemente decorada. Siguiendo hacia el norte, llegamos a otra joya tecnológica, el John Hancock Center, con sus características vigas cruzadas en la fachada. Chicago es grande incluso en el deporte. 3 de los legendarios estadios americanos de béisbol y fútbol están situados en su área metropolitana. Soldier Field, con sus características columnas dóricas, es la sede de los Chicago Bears, uno de los grandes equipos del fútbol americano. El estadio se usa también para los conciertos de las grandes estrellas de la música popular como Madonna o Bruce Springsteen. La ciudad cuenta con 2 estadios de béisbol, Comiskey Park, sede de los Chicago White Sox, y Wrigley Field, donde juegan los Cubs. La pasión por el deporte llega a tales extremos que uno de los principales monumentos de la ciudad está dedicado precisamente a un bate de béisbol.
La escultura de Claes Oldenburg es muy popular. The Windy City, la ciudad del viento, como se llama familiarmente a Chicago, es una ciudad de cielos luminosos, surcados a menudo por grandes nubes que se reflejan en las fachadas acristaladas de los rascacielos. Michigan Avenue es la calle principal de la ciudad. En ella se encuentran grandes hoteles históricos como el Hilton Towers. En Monroe Street destaca otro hotel legendario, el Palmer House. Cruzando Michigan Avenue llegamos a Grant Park, donde se halla el Art Institute. Esta calle, que es todavía más espectacular vista desde el lago, es la Quinta Avenida de Chicago. La ciudad tiene una tradición hotelera de lujo y de confort que se remonta al siglo XIX. El Chicago Hilton and Towers es un ejemplo de ello. Con sus 1.600 habitaciones rivaliza en dimensiones con otro monumento histórico, el Hotel Palmer House. El Palmer House, construido en 1875, se ha renovado varias veces. Es un monumento al lujo, el cual, desde el deslumbrante salón de entrada hasta la grandiosa Empire Rooms o las Towers, en las dos últimas plantas, está reservado a los clientes más exclusivos. Estos interiores hacen rememorar las fortunas de la conquista del oeste, que empezaba en Chicago, o las de la construcción del ferrocarril, y también las fortunas de los gángsters, ricos y exhibicionistas, ilustrada en el cine precisamente con este tipo de ambientaciones. En el otro lado de la Michigan Avenue se halla Grant Park, con su espléndida Buckingham Fountain, que es un ejemplo de clarividente programación urbanística. El parque, que se remonta a principios del siglo XX, es una franja verde a lo largo de las orillas del lago Michigan, el lugar más extraordinario para admirar los rascacielos de Michigan Avenue. El mecenazgo de los millonarios americanos ha hecho posible la creación del Art Institute y de sus riquísimas colecciones, que están entre las más importantes de Estados Unidos. Especialmente significativas son las colecciones de los maestros italianos, de los impresionistas y postimpresionistas franceses y de los pintores realistas americanos. Magníficas obras de Van Gogh, Monet, Renoir, Toulouse-Lautrec, Manet y Cézanne desfilan ante la mirada asombrada de los visitantes. Entre tantas obras de arte, quedamos deslumbrados por el magnetismo de la gran tela de Georges Seurat, Un domingo en la Grande Jatte. Pasado el Grant Park, la Michigan Avenue entra en una especie de túnel de rascacielos. Estamos en el Loop,
El centro histórico de Chicago, delimitado al este por el lago y al norte y al oeste por el Chicago River. Las dos torres gemelas de Marina City son llamadas mazorca de maíz por su característica forma cilíndrica. 40 plantas con terrazas las rodean como un anillo. Vistas desde lo alto, sorprenden por su aspecto hipertecnológico que hace pensar en enormes válvulas apuntando hacia el cielo. Marina City, construida en los años 60 en cemento armado, suscita todavía hoy todo tipo de opiniones a causa de sus formas audaces. Desde sus apartamentos se goza de una espléndida vista del río y de los rascacielos del Loop. En este punto de la ciudad, los míticos trenes del metro elevado cruzan el río pasando a la altura de las plantas bajas de los rascacielos. La red de metro llamada Elevated, aun cuando discurre mayoritariamente por túneles, está formada por 7 líneas que cruzan todo el Loop. En la estación Roosevelt tomamos la línea naranja del metro y llegamos a la tercera parada, la estación de Quincy. El Chicago Board of Trade es el mercado de cereales más grande del mundo, construido en 1930 en estilo Art Deco. Es especialmente impresionante la gran entrada de mármol negro. Hasta hace poco, los visitantes podían observar desde lo alto la actividad de la sala de contrataciones. Hoy, las gesticulaciones de los agentes han sido sustituidas por las compraventas informáticas. En los años 80 se construyó su espectacular nueva ala. Desde el Board of Trade, histórica bolsa de Chicago, recorremos el Jackson Boulevard en dirección este. En Dearborn Street encontramos el Federal Center. Recorriendo la paralela Clark Street llegamos al First National Bank y luego al Daily Center. Un poco más allá se halla el State of Illinois Center. A partir de finales de los años 60, las plazas exteriores de los rascacielos se embellecieron con grandes obras de arte. Alexander Calder creó el gran flamenco rojo de metal para la Federal Center Square. Las 4 estaciones de Marc Chagall decoran la First National Square. Estos enormes mosaicos, pinturas y esculturas aunan monumentalmente los rascacielos con la forma urbana, valorizando grandes áreas que de otro modo serían anónimas y frías.
Una característica innovadora del Richard Daley Center es el uso del Core 10. Se trata de un tipo de acero que no requiere mantenimiento y que adquiere un tono rojizo con el paso del tiempo. Está protegido con una capa superficial de herrumbre controlada que evita ulteriores oxidaciones. Delante del edificio podemos admirar una escultura cubista de Picasso de 17 metros de alto. Joan Miró creó en el angosto espacio entre dos rascacielos una sugerente representación de Chicago en forma de mujer. Una de las más sorprendentes combinaciones de arquitectura y escultura en el Loop es la del State of Illinois Center, en cuyo exterior se colocó la obra de Jean Dubuffet, Monumento con bestia a los pies. El edificio está conectado mediante pasajes peatonales subterráneos con el metro y con otros importantes edificios, como el Ayuntamiento, la Administración del Condado y el Daley Center. La continua expansión de esta red de conexiones protegidas y estéticamente agradables, que forman una auténtica ciudad subterránea, permite hacer frente al severo clima invernal de Chicago. Helmut Jahn proyectó uno de los terminales más interesantes del aeropuerto O'Hare, situado a unos 30 kilómetros del Loop. Auténticas instalaciones de arte contemporáneo acompañan al visitante en los largos recorridos interiores con inesperados y siempre variables juegos de luces. Las noches de Chicago recuerdan el realismo de algunas obras de Edward Hopper, que incluso han ennoblecido los anónimos interiores de los McDonald's y las luces de neón de los bares de la periferia. A la pregunta ¿tenéis hambre? De este hiperrealista cartel, responde la arrebatada Chicago con una mezcla genial de hamburguesa y buen humor. La ciudad produce hamburguesas, bistecs y embutidos desde los tiempos de la Guerra de Secesión de 1860. De aquí salía la carne en conserva que sustentaba a los soldados yanquis en guerra contra los sudistas. También para los miles de migrantes europeos que llegaban de la hambrienta Europa del siglo XIX, Chicago era sinónimo de comida y hospitalidad.
Alemanes, ucranianos y especialmente polacos formaron grandes comunidades que lentamente se amalgamaron con irlandeses, italianos y judíos, dando origen a ese especial carácter tenaz y firme que distingue a la gente de esta ciudad. El John Hancock Center se alza aislado y gigantesco en la North Michigan Avenue. La poderosa estructura recubierta de cristal oscuro se estrecha hacia lo alto. Gracias a una privilegiada visión panorámica, el rascacielos sorprende por el ingenioso e innovador armazón en cruz que lo hace especialmente resistente al viento. El John Hancock Center, construido en 1970, fue uno de los primeros rascacielos que albergó distintas funciones: comerciales en las plantas bajas, oficinas y apartamentos en los pisos superiores. El edificio, que parece dominar la ciudad, es sin embargo unos 100 metros más bajo que la Sears Tower, que se puede admirar desde sus ventanas. En esta competición de alturas entre colosos, todos son vencedores, pues en el fondo, desde el punto de vista del espectáculo, cuenta más la apariencia que la realidad. En dirección norte, la costa se abre en entradas y bahías para los puertos turísticos llenos de embarcaciones. Aquí, entre el Lincoln Park y el Loop, se hallan las grandes mansiones o villas-palacios de la Gold Coast, construidas por millonarios de Chicago a partir de finales de siglo. Tomamos la línea roja del metro en la estación de Clark Division y tras 7 estaciones en dirección sur, bajamos en Roosevelt, donde un autobús nos lleva a la universidad. Situada junto al campus de la Universidad de Chicago, la Robbie House de Frank Lloyd Wright es uno de los arquetipos de la arquitectura moderna. Las construcciones de Wright, conocidas como Prairie House, no pretenden dominar la naturaleza, sino al contrario, adaptarse a ella e integrarla. Los espacios interiores son abiertos, con grandes caminos centrales y cristaleras que conectan con los ambientes naturales que los rodean. La Universidad de Chicago, fundada en 1891, es un complejo de edificios de estilo neogótico que recuerda a las históricas instituciones británicas de Oxford y Cambridge. La Rockefeller Memorial Chapel es el edificio más imponente del campus. La Universidad de Chicago, uno de los centros más respetados de la cultura estadounidense, es famosa por sus economistas, cuyas teorías liberales influyeron en gran medida en las políticas gubernamentales a partir de los años 80. Una escultura de bronce de Henry Moore recuerda la primera reacción nuclear dirigida por Enrico Fermi. Desde el lago Michigan, el Chicago River cruza el centro de la ciudad y luego conecta con la cuenca del Mississippi.
Para evitar desagradables estancamientos contaminados a orillas del río, en 1900 se invirtió el curso del río, que antes discurría hacia el lago, mediante una gran obra de excavación. Los puentes del Loop, el barrio de los rascacielos de Chicago, se abren para dejar pasar los barcos de carga. Desde el Adler Planetarium, que se alza en un promontorio al sur de Grand Park, se goza de una amplia vista del puerto turístico y de los rascacielos del Loop. El John G. Shedd Aquarium, con su anexo el Oceanarium, es uno de los más grandes del mundo. En sus piscinas cuentan con más de 6.000 especies de animales acuáticos. Una barrera de coral del Caribe, cuidadosamente reconstruida, permite observar peces y mamíferos acuáticos tropicales a muy poca distancia, mientras los guías alimentan a los animales al mismo tiempo que dan las explicaciones a los visitantes. En el Burhan Park, situado al sur del Grand Park, se construyó con motivo de la Exposición Mundial de 1893 el Museo de Historia Natural. La gran atracción del museo es la reconstrucción del esqueleto de un brontosauro. En los últimos años, el museo ha ampliado sus horizontes divulgativos, incluyendo entre sus actividades exposiciones arqueológicas, etnográficas y científicas. El rascacielos se inventó en Chicago para usar de manera más eficiente las costosas áreas edificables del Loop que quedaron disponibles tras el gran incendio de 1871. Los edificios Art Deco de los años 20, decorados con agujas, esculturas y pilastras, se mezclan sugerentemente con las torres de cristal y metal construidas en los últimos 30 años. La espectacularidad de Chicago y el interés que la ciudad suscita por su historia, breve pero intensa, la han convertido en uno de los lugares favoritos del cine. Aquí se ambientaron Con faldas y a lo loco, Los Intocables, El fugitivo y los Blues Brothers.
La Tribune Tower, uno de los símbolos más conocidos de Chicago, es la sede del principal periódico de la ciudad, el Chicago Tribune. Construido en 1922, el rascacielos alcanza los 139 metros de altura. Tiene la forma de una torre gótica recubierta enteramente de piedra calcárea y decorada en lo alto con agujas y esculturas. Junto al Chicago River se halla también el Wrigley Building, sede de la compañía productora de chicle más popular en Estados Unidos. Pasado el Loop, llegamos al lujoso centro comercial de Water Tower Place y al John Hancock Center. Recorriendo la Michigan Avenue, conocida como la Magnificent Mile por el lujo de sus escaparates, nos dirigimos hacia State Street, donde se halla el elegante Ambassador East Hotel. North Michigan Avenue es la calle de las tiendas de lujo, de los nuevos y fascinantes hoteles y de los rascacielos más audaces. Uno de los pocos edificios que sobrevivieron al gran incendio de 1871 es la Water Tower, que tiene forma de fantasioso castillo coronado por una torre en forma de faro. En las aceras se alinean las tiendas de lujo internacional de lo que viene a llamarse, con un juego de palabras, el Chic-Avo. Proyectado en los años 70, la Water Tower Place fue uno de los primeros centros comerciales verticales que abrió sus puertas en Estados Unidos. El edificio, que se halla en la zona más exclusiva de la Magnificent Mile, agrupa prestigiosas firmas: las tiendas de ropa Lord & Taylor y Marshall Fields, la librería Rizzoli, la boutique Laura Ashley, la tienda de chocolatinas Godiva y el imperio de los juguetes Schwartz. El restaurante Pump Room es literalmente la insignia de la pompa y de la opulencia. Se halla en el interior del Ambassador East Hotel, en el barrio de la Gold Coast, que por su parte ha hospedado a todas las celebridades de paso por Chicago: Ronald Reagan y Paul Newman, Humphrey Bogart y Lauren Bacall, quienes celebraron aquí su boda, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y Jane Fonda. Otra legendaria protagonista de la vida de la ciudad es la policía, definida algunas veces como la más amigable y otras como la más brutal de Estados Unidos. A la policía y a sus gestas, recogidas en los anales políticos y cinematográficos, está dedicado un curioso museo lleno de objetos relacionados con los gángsters e incluso de alguna alusión a los pintorescos uniformes de las policías extranjeras. Auténticas catedrales de los negocios, los rascacielos son las sedes de las grandes multinacionales que condicionan las costumbres y los hábitos de todo el mundo. Los soberbios edificios, a los que el atardecer dorado les da un toque de magia,
Son los símbolos de nuestra época, casi la expresión de una moderna religiosidad. Tres millones de habitantes en la ciudad, 9 en el área metropolitana. Chicago viaja orgullosa hacia el futuro, segura de su capacidad de supervivencia a cualquier precio, de la que ha hecho su bandera. Si se para Chicago, se para América.